Vamos a platicar ahora con el doctor Lorenzo Meyer para tratar de tener una visión más amplia, tal vez menos circunstancial, menos en lo inmediato, sino de qué es lo que está sucediendo y cómo es que se está viviendo este tema, sobre todo en términos de soberanía nacional mexicana y de pragmatismo político. Doctor Lorenzo Meyer está aquí con nosotros. Lorenzo, buenas tardes, o cómo las calificamos hoy, Lorenzo. Complicadas tardes, Julio. Complicadas tardes, Lorenzo. Dinos, ¿qué es lo que te parece más complicado de lo que está sucediendo ahora, Lorenzo? Caracoles. Es que la relación de vecindad entre una gran potencia que a la vez es una potencia imperial y un país relativamente inerme ante esa fuerza enorme que está en el sur, al norte de nuestra frontera, al sur de ellos. Bueno, pues es una relación siempre difícil, siempre, que tiene sus lados positivos, desde luego. La vecindad ha en realidad moldeado la vida de muchos mexicanos en la frontera, y yo creo que una buena parte de ellos no quisiera que esa situación cambiara. Pero como país, como sistema político, vaya que sí es una relación difícil y en la cual nosotros tenemos la desventaja de falta de instrumentos de poder y la necesidad de estar capoteando los cambios en la política norteamericana, especialmente en este momento en que la presidencia norteamericana, que siempre ha sido una presidencia fuerte, que es ahora particularmente fuerte porque no tiene las barreras tradicionales del Congreso, ya que los demócratas no controlan lo necesario en el Congreso para hacerlo un valladar contra excesos de Trump. La Suprema Corte tampoco, está hecha de puros conservadores muy cercanos, la mayoría a Trump. Entonces tiene Estados Unidos una presidencia muy fuerte, pero no es una presidencia profesional, diría yo. El punto es que Trump viene del mundo de los negocios y de ese mundo directamente pasa al ejercicio del puesto máximo de poder en Estados Unidos, y no es, realmente no tiene un proyecto para países como el nuestro, no sabe exactamente para qué, cuál es el objetivo de esta administrar esta vecindad, salvo, y ese es el punto muy desagradable, que desde el inicio, cuando empezó su primera búsqueda de la presidencia, usó en su primer discurso a México. Entonces encontró un uso, ese es el origen del mal, o el origen de uno de los males. Y esta simplificación de que nosotros les mandábamos criminales, narcotraficantes, etcétera, él se presenta como el campeón del que va a cerrar esa puerta, va a configurar una nueva relación. En realidad, la presencia y la acción del ICE en esta segunda presidencia y su lucha, su búsqueda, su cacería de indocumentados, pues va dirigida básicamente a mexicanos, y ha sido feroz en eso. La complejidad, las razones tanto de nuestras ligas económicas como de las ligas criminales, las raíces están también en Estados Unidos y en algunos
se puede argumentar que ahí están más fuertes que nosotros. La disparidad económica crea la necesidad allá de mano de obra barata, de explotar mano de obra barata, y bueno, eso lleva a que una parte de los empresarios, sobre todo agrícolas, pero un montón de empresarios de servicios en Estados Unidos, busquen a trabajadores mexicanos, y si son indocumentados mejor, porque los tienen más controladitos y menos respondones. Y en materia de narcotráfico, bueno, si no hubiera la demanda, si no hubiera un grupo sustantivo en Estados Unidos que busca estos productos ilegales y que paga, está dispuesto a pagar por ellos, pues no habría esa. En México el mercado para narcotráfico es relativamente pequeño, no podrían sostenerse como se sostienen ahora, con esa importancia que hasta controlan territorio, que tienen ejércitos, pequeños ejércitos propios, con armas norteamericanas, con dinero norteamericano, lavando parte de ese dinero en las instituciones norteamericanas. Pero Trump no pone a propósito, quita toda esa parte en donde Estados Unidos es un factor importantísimo de lo que él se queja, y deja toda la culpa en México. Y como además hay un elemento racista en todo el trumpismo, bueno, estamos metidos en una coyuntura muy desagradable para nosotros. Y lo interesante, a mi juicio, es la reacción de Claudia Sheinbaum, la presidenta. Andrés Manuel López Obrador trató de moderarse, llevó buena relación con Ken Salazar, con el embajador, que un día y otro día también entraba a Palacio Nacional. Ahora la presidenta, yo creo que consideró necesario, en este nivel más simbólico que real, que efectivo, digo, sí es real, pero tiene una efectividad simbólica, es enfrentarse a lo dicho por el embajador, señalando que no está para recibir consejos de él, de que cómo debe de actuar México en la relación. El hecho es que había agentes de la CIA que estaban en México de manera ilegal, y eso no lo borra nada ni nadie, y eso lleva a la presidenta a tomar una posición que es la de la defensa de la soberanía del país débil. No tenemos las armas físicas para defendernos. Nuestro comercio exterior depende en 80% de los Estados Unidos, del mercado norteamericano. Nuestra economía crece con mucha lentitud. En esas circunstancias, la presidenta casi explota diciendo, bueno, ya estuvo bien, la presión de ustedes es, desde el punto de vista mexicano, innecesaria, abusiva, y si en otras partes de América Latina no les ponen el alto. El embajador Johnson viene de ser embajador en El Salvador y de haber recibido una medalla de Bukele. Quiere decir que estaban en completa sintonía, pero esto no es El Salvador. En realidad es otra cosa muy distinta. Y como señalo, vamos por caminos ideológicamente diferentes. Estados Unidos lleva una política de derecha, pero a fondo. Nosotros vamos por un moderado centro-izquierda, pero chocamos. Sí. Y aquí es la presidenta la que decidió elegir
el lugar y el momento de señalar la diferencia. Ahora, Lorenzo, ¿qué tanto se puede hacer frente a una política intervencionista del embajador específicamente, aunque sabemos y entendemos que proviene de la política general del presidente de Estados Unidos, Donald Trump? ¿Realmente en cuántos casos hemos podido resistir u oponernos eficazmente ante ese injerencismo de embajadores gringos, Lorenzo? Bueno, es que el embajador salvo en momentos muy especiales, que a mí me parece que el ejemplo sigue siendo el embajador Daniels en México, cuando de motu propio no entregó una nota de protesta que le mandaba su secretario de Estado tras la expropiación petrolera de México, retrasó la entrega de la nota y la retrasó con el espacio de tiempo suficiente para que México llegara a un acuerdo sobre compensación por lo expropiado con una empresa muy pequeña entonces en México, la Sinclair. Ahí fue una decisión del embajador que solamente se puede explicar porque ese embajador había sido el jefe del presidente Roosevelt y se tomó esa libertad. Pero en general los embajadores no tienen, están para, sí, para cubrir las cosas de rutina, pero la política de fondo la hace el Departamento de Estado o en la presidencia de Estados Unidos en la medida en que se interesan en México, porque como gran potencia México les es una parte muy chiquita de su universo en política exterior. En cambio, para México, Estados Unidos es casi el total de nuestro universo exterior. Es otra manera de ver la asimetría de poder. Entonces, el embajador, sí, el estilo, a lo mejor hay algo que pudo haber cambiado un embajador a la hora de relacionarse con el presidente de México, pero yo lo veo como secundario. Lo interesante es la cantidad de puntos, sobre todo del Departamento de Justicia y de la DEA y de las agencias que tienen que tratar con México y ver las partes. Eso no hay que negarlo, Julio. Lo último que se me ocurriría a mí o a ti es negar los puntos débiles que tenemos. Si Estados Unidos está atacando ahora es porque la corrupción que viene de muy atrás en México ha permitido la existencia de organizaciones criminales que, como lo vimos con el caso del PAN y de Felipe Calderón, que llegaron a tener presencia en el gabinete de Felipe Calderón, con el encargado de luchar contra el crimen organizado, pues estando bien organizado con ese crimen y que ahora está en la cárcel. Hasta llegar al momento actual. Hasta llegar al momento actual. Entonces, es nuestra obligación tener un gobierno distinto, capaz de enfrentarse a la corrupción y ser eficaz. Pero eso no se logra de un día para otro, sobre todo si tenemos la raíz de la corrupción. ¿Desde cuándo? ¿Desde la época colonial la puedes rastrear? ¿O ahora, una muy reciente? Ahora, Lorenzo, de lo que hemos vivido de la 4T a la fecha, es decir, de 2018 a ahora, ¿crees que se ha acrecentado la presencia del crimen organizado en influencia y dominio de la política, de cargos públicos y de representación popular? No lo sé. Sería una irresponsabilidad de mi parte decir sí o no. Lo que es evidente es que está presente y que hay una voluntad en este caso, de la 4T, de enfrentarse, sí,
pero que tiene unos instrumentos muy deficientes en los gobiernos estatales, ya no digamos en los gobiernos municipales, y en algunas esferas del poder federal sí lo tenemos todavía la limpieza de un gobierno en un país débil frente a un país fuerte, y donde en el país fuerte hay una fuerte demanda de tráfico ilegal, es casi pedir lo imposible, pero hay que hacerlo. Es que la parte del crimen organizado es un atentado contra nuestra seguridad nacional, porque Estados Unidos toma esas áreas cuando así lo desea, cuando así quiere, para presionarnos. Entonces, el crimen organizado aquí es parte de un peligro a nuestra soberanía, porque lo puede ligar, en realidad lo está ligando todo el tiempo, la gran potencia para estar presionando. Ahora, la pregunta que yo te haría, Julio, ¿cómo se puede destruir rápidamente a ese crimen que está allí? Por lo menos lo de el narcotráfico está desde principios del siglo pasado. El narcotráfico y sus relaciones con gobiernos locales, por ejemplo, está desde hace mucho, desde hace más de un siglo. ¿Cómo le hacemos? Pues hay que hacer la lucha lo más que se pueda, pero tampoco se pueden exigir milagros. ¿Y Entonces, eso puede descomponer al Estado mexicano gravemente? Descomponerlo, bueno, está descompuestito desde de nacimiento. Desde hace buen rato. Eh, lo que yo veo en el cambio de régimen es una voluntad de recomponerlo. Te entregaron una maquinaria, un auto hecho una porquería, pero tú tienes que seguir con ese auto. Entonces lo que hay que empezar a hacer es componerlo. No va a quedar como, como nuevo, ni muy bien, pero ahí hay que poner una gran energía en tapar ese hueco a nuestra soberanía. No lo podemos hacer con la economía, no lo podemos hacer con el ejército, ni con la armada, no, eso está fuera de nuestras posibilidades. Enfrentarnos con los medios tradicionales de poder, que son las armas y la economía. Entonces, lo que podemos hacer es tener nuestra casa en orden, lo más ordenadito que se pueda, para que las partes oscuras no sean usadas como han sido usadas y serán usadas cada vez que se pueda por Sí. Estados Unidos. Ahora, Lorenzo, hoy se ha dado a conocer por Los Angeles Times que, bueno, es una filtración, no hay mayor contundencia en cuanto a fuentes claras de este tema, pero señalan a otros dos gobernadores, el de Sonora Sí, y el de Tamaulipas. Y en la propia nota señalan algo que ya ha estado comentándose, que ahora Estados Unidos va contra dirigentes políticos, contra figuras políticas y ya no solo contra capos del crimen organizado. ¿Qué opinas de ese enfoque de ir contra figuras políticas, representantes populares pues es lo mexicanos? mismo que venimos discutiendo. Son las partes débiles del sistema, es las partes donde tiene heridas abiertas o no cicatrizadas todavía. Entonces no se necesita ser gran politólogo para decir, ahí es donde podemos presionar si queremos presionar. ¿Sabes qué me extrañó hace tiempo? Lo del general Cienfuegos, que el gobierno de Andrés Manuel pudo quitárselos a Cienfuegos, pero ese es el tipo de presión que ya se anunciaba que se iba a ejercer y que ahora está siendo más visible. Entonces, casi de emergencia, la 4T, Morena en particular, tiene que ser extraordinariamente vigilante en los nombramientos de
personas en posiciones sensibles, y por sensibles son esas posiciones que pueden ser usadas cuando funcionan mal por Estados Unidos. Ahora, no hay una fórmula que te garantice que esto va a ser así. Y hay también las fallas humanas. Yo no me explico realmente cómo los encargados de la seguridad del estado de Sinaloa se toman la libertad siquiera de coquetear, de pensar en la liga con el crimen organizado, sabiendo que están siendo súper vigilados por Estados Unidos, que está buscando Estados Unidos que lo hagan. Hasta le conviene a Estados Unidos en algunos momentos que haya esa muestra de incapacidad del sistema político mexicano de controlar a sus funcionarios que están en puestos pues muy delicados en relación a la corrupción propia de estas organizaciones que ya son multinacionales, estos organismos. Entonces, el reclutamiento, la selección, yo creo que me da la impresión, yo no sé cuál es tu opinión o la de quien nos está escuchando, que el grueso de las personas que están en cargos de decisión, de toma de decisiones importantes, no están allí porque el crimen organizado las haya puesto, que son, para empezar, la presidenta. No hay nadie que, salvo esa derecha absurda que habla de narcopresidenta, pero la biografía de estos personajes tiene que ser examinado por seguridad nacional. Ya déjate de seguridad de Morena o del grupo en el poder, de la nación en su conjunto, porque el tener gentes con dudosa reputación y con posibilidades de que sí, en efecto, se hayan ido por ese camino aparentemente abierto y fácil de relacionarse con las organizaciones criminales, es un golpe a la seguridad nacional mexicana constante. Entonces hay que deshacerse de ellos, someterlos a un riguroso examen de su vida pasada y sobre todo de la muy reciente, para asegurarse de que en efecto son gente proba. En términos generales, y a ver también qué dices tú, quien está en la oposición, quien se formó en la oposición, tomó un camino particularmente difícil, porque lo más fácil en el México anterior a la 4T era estar con el PRI y estar con el poder. Estar en contra era un poco, no era lógico, no se abrían caminos para hacer carrera y para hacer riqueza por la vía de la oposición. Entonces, eso ayuda a que hoy quienes muestran haber tenido una larga carrera en la oposición pueden ser confiables. Aquellos que no la tuvieron y que han sido, que los ha absorbido Morena, yo tendría más cuidado con ellos, porque pueden resultar gentes que dan el salto, bueno, pues porque el oportunismo es casi congénito a la vida política. Y es ahí donde la alta autoridad mexicana, o las altas, porque Claudia Sheinbaum no puede estar vigilando a todos, ella puede responder por sí misma, por sus
ayudantes, el grupo que está inmediatamente colaborando con ella, pero no por el montón de puestos de toma de decisiones, sobre todo a nivel bajo, que es lo que le interesa al crimen organizado, los gobiernos municipales y los gobiernos de los estados. Pues allí hay que hacer un gran esfuerzo de vigilancia, de limpieza. Claro. Esa es la mejor manera que podemos enfrentar a Estados Unidos, teniendo nuestra casa en orden. Es una casa chica, débil, abierta. Bueno, vamos a tenerla en orden. Que no nos agarren con agujeros en las paredes. Claro. Pues, Lorenzo, a ver cómo sigue esa revisión inmobiliaria y cómo sigue todo ese trabajo también de remozamiento y de tapar agujeros y de remozar todo lo que sea necesario. Vamos viendo qué sigue y por esta ocasión, como siempre, Lorenzo, muy agradecidos de poder platicar contigo en estas tardecitas complicadas, Lorenzo. Sí, muy complicadas. Hay que ver que no nos pusieron a un embajador de carrera, Julio. Teníamos a uno muy conservador, muy de derecha, pero muy profesional como Negroponte, ¿no? Sí. Era embajador de carrera y emérito. También con una historia muy complicada. Sí. Historia negra de Negroponte. Ese sabía cómo meterse y dónde no meterse, porque él tenía, es una carrera. Claro. Y tú no la puedes hacer en el ejército o las Fuerzas Armadas y pasarte sí. al Departamento de Estado tan fácilmente. De boina verde y agente de la CIA a embajador en México. No, pues está medio complicado el asunto. Y ponle eso, y embajador en El Salvador y con excelentes relaciones con Bukele, sí, que es la antítesis de Claudia Sheinbaum. Claro. En fin, pues Lorenzo, como siempre, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana, Julio. Que estés bien. Hasta luego. Igualmente. Que estemos bien. Que estemos todos bien. El conjunto de los mexicanos. Sí. Calla. Bien, Lorenzo, gracias.